Hoy vamos a platicar de uno de los aspectos que resulta relevantes en materia fiscal y es el relativo a la residencia fiscal tanto de personas físicas como personas morales. Y esto es un aspecto muy importante, toda vez que entender estos conceptos es lo que va a definir si una persona física o moral debe ser tratada con las disposiciones aplicables en términos del título 2, tratándose de personas morales, o título 4 en el caso de personas físicas, o incluso título 3 para personas morales no contribuyentes, o en su caso si deben ser considerados como un EP o un residente en el extranjero. Para tal efecto, en el Código Fiscal de la Federación se prevé que en el caso de una persona física se va a considerar que es residente en México cuando en el país tenga establecida su casa habitación en México. Aquí no hace referencia a si la casa habitación es propia o rentada, sino simplemente a que tenga casa habitación en México, lo cual es un aspecto que se tiene que valorar y evaluar a fin de ver si una persona, sea de la nacionalidad que sea, tiene casa habitación en México, se considerará por ese hecho que es residente para fines fiscales en México. Ahora bien, ¿qué pasa si esta persona física tiene a su vez una casa en algún otro país del extranjero y también tiene una casa habitación en México? Es decir, tiene casa en dos o más países. El Código Fiscal de la Federación prevé en este caso que se tendrá que atender a lo que es el centro de intereses vitales. Esto es, dónde obtuvo más ingresos en el año de calendario. Si en el periodo tiene dos casas habitación y resulta ser que en una gana 600,000 pesos en el extranjero y gana 800,000 pesos en México, sus ingresos mayores son claramente obtenidos en territorio nacional y será residente para fines fiscales en México. Cabe señalar que el Código Fiscal de la Federación no establece una definición de lo que se entiende como residente en el extranjero, por lo cual hay que interpretar esta disposición en sentido contrario, es decir, a contrario sensu, y entonces entenderlo que si la mayor parte de sus ingresos no están en México, será residente en el extranjero. Lo mismo pasa con el caso de que no tenga casa habitación en México. Si no la tiene, en principio sería residente en el extranjero. Y también en su caso, de donde esté el centro principal de sus actividades profesionales. Si el centro de sus actividades profesionales, tratándose de profesionistas, está ubicado en México, se considerará entonces que es residente para fines fiscales en México. A un aspecto particular pasa en el caso de funcionarios del Estado. En este caso siempre se van a considerar residentes para fines fiscales en México. Y esto es porque podemos tener un embajador de México, por citar un caso, que esté en la embajada de Israel o Estados Unidos o Canadá o en algún otro país. ¿Debiéramos tratarlo como residente en el extranjero? No, toda vez que, recordando, de acuerdo al derecho internacional, las embajadas son parte del país al cual pertenecen, es decir, la embajada de México en Israel se considera legalmente que es parte de la soberanía pertenece a México, tal como la embajada de Estados Unidos, que está aquí en Reforma, se considera parte de Estados Unidos. Y entonces, en el caso de funcionarios del Estado, de la Federación, que necesiten trasladarse a algún otro país en virtud de sus funciones, serán considerados siempre un residente en territorio nacional. Lo mismo pasa con el caso de las personas físicas que hayan nacido en México. México tiene un principio de presunción en donde dice que si tú naciste en México, se presume que eres residente para fines fiscales en México, salvo que tú pruebes lo contrario. Corresponde a ti como persona física, si te fuiste a algún otro país, el demostrar que ya no eres residente en México, y para eso hay que cumplir ciertas reglas previstas, en su caso bajo la ley doméstica o en los tratados para evitar la doble tributación que se tengan con el país de que se trate, y por supuesto se tiene que avisar al SAT. Si no se le avisa, en este caso, se considerará que sigue siendo residente para fines fiscales en México. ¿Y qué pasa con las personas morales?
En el caso de las personas morales, desde hace muchos años, se tiene la premisa de que cuando en México está la administración principal del negocio o su sede de dirección efectiva, entonces se va a considerar que las empresas morales son residentes en México. Ojo, aquí hacemos referencia a la residencia, no a la Constitución. Puede ser una empresa constituida bajo el amparo del derecho extranjero, pero si la administración de su negocio o su sede de dirección efectiva está en México, entonces será considerado residente fiscal en México. De aquí la importancia, entonces, de hacer una adecuada revisión de los estatutos de las actas y una adecuada revisión a fin de analizar los efectos impositivos, porque puede darse la situación que esta persona sea residente o tribute para el país en el cual fue constituido y a su vez tuviera que pagar impuestos en México por tener aquí su sede de dirección efectiva.